A ver, ¿alguna consulta? ¿Todo claro, jóvenes? Muy bien, entonces les dejo seguir trabajando.
¿Alguna consulta, jóvenes, con respecto a su práctica? ¿Todo claro? A ver, ok, muy bien, dejo seguir trabajando.
¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Todo claro con su práctica? Ok, perfecto. No hay consulta, les dejo seguir trabajando. Ingeniero, una consulta. Sí, sí, te escucho. Ingeniero, esto para el tratamiento de agua potable, lo vamos a colocar todo lo que está de acuerdo a la normativa, ¿no? Lo que es netamente para lo que te indica, para tratamiento de agua potable. Ya, ingeniero. Ok, perfecto.
jóvenes, dosifiquen bien su tiempo. A las 8:45 en punto se va a cerrar el sistema, entonces por favor envíen con anticipación, ¿ya? 8:45 en punto, son las 8:36, les quedan 9 minutos. Jóvenes, les quedan 4 minutos, por favor no esperen a última hora, 8:45 en punto se va a cerrar el sistema, así que por favor tomen su tiempo para que puedan enviar. Ingeniero, buenos días. Ya le envié mi trabajo. Mi práctica. Disculpa, Quiero saber si ha llegado mi práctica.
Si te ha salido como tarea entregada, no tengas duda. Me imagino que ya me ha llegado. Hasta el momento hay 3 estudiantes y sí, uno de esos eres efectivamente tú, Rosy. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. No tengan duda de eso. Si es que le sale como tarea entregada, no hay ningún problema. Jóvenes, les quedan 2 minutos. Han enviado hasta el momento 17 estudiantes, bueno, ya casi 20 estudiantes. Todavía faltan 36 asignados. Entonces, por favor, no esperen hasta el último momento. Ingeniero, una consulta, cuando sale ya tarea enviada, ya le llega a usted, ¿cierto? Sí, así es, cuando te sale tarea entregada. Ingeniero, ¿Sí? ya estamos sobre la hora. Se fue mi internet, disculpe. Ya estamos Les sobre falta la hora. un minuto, Perdón, 8:44. ¿un minuto? Ya, Sí, gracias. 8:44. 8:45 es donde se cierra. Les queda un minuto. Hay 37 estudiantes que me han enviado. Falta 16 estudiantes. ¿Ya? Por favor, si todavía no han colocado su asistencia, aprovechen para colocar su asistencia porque sí es indispensable el día de hoy. ¿Ya, jóvenes? Bien, jóvenes, como se habrán podido fijar, ya no se puede enviar más, son 8:46 y se ha cerrado el sistema. Muy bien, así damos por finalizado la segunda tarea académica y ahora sí nos enfocamos de lleno a lo que vendría a ser nuestras clases de hoy, referido al tema de concreto. Ya, entonces por favor déjenme compartir la pantalla.
A ver, antes que prosiga o antes que dé inicio a la clase de hoy día, hasta este punto es donde se cierra la segunda tarea académica. Era 3 puntos de trabajo referido al tema de suelos o los ensayos netos para lo que son proyectos de edificación, y 16 puntos que tenían acá y un punto adicional por su participación, y total llega a 20. Ahora hay un detalle. No he estado colocando notas hasta el momento con respecto a sus trabajos, pero sí lo he estado revisando. Y en los trabajos he visto trabajos muy voluminosos, trabajos para lo que les había dejado, trabajos de 80, de 90, y hay un estudiante que me ha enviado de 100 páginas. Bueno, no soy de colocar límites porque cada uno de los estudiantes se explaya como crea conveniente, pero jóvenes, el trabajo en sí neto eran los ensayos del estudio de mecánica de suelos para proyectos de edificación. Eso es lo que te indicaba el tema. Y dentro de sus trabajos, he visto que para edificación ustedes me han planteado ensayo de CBR, ensayo del Proctor modificado, ensayo del Proctor estándar. Esos no son ensayos que se plantean para proyectos de edificación, esos son ensayos netos para obras viales. No tiene caso plantearlos en lo que vendría a ser el, el tema de un proyecto de edificación. ¿Cuál sería la importancia de ese ensayo para poder plantearlo en un proyecto de edificación? Entonces, no tiene caso porque hay estudiantes eh, que han buscado ese cuadro de ensayos, y todos los ensayos que están ahí lo han explicado, han colocado gráficos, y yo soy de las personas que piensa que si vas a colocar algo, al menos sepas por qué lo estás colocando. Y creo que si pregunto a esos estudiantes referido a esas gráficas y a esas fórmulas que me han colocado, de repente no me vas a saber contestar porque se requiere en cierta forma algunos estudios previos para poder entender ese tipo de cosas. Pero más al tema influyente y al tema principal, el tema era referido a los ensayos de edificación. Lo que tú tenías que identificar era qué ensayos son netos para lo que es edificación. Uno de los ensayos básicos es el tema de granulometría, el ensayo de contenido o contenido de humedad o los límites de Datenberg. Y el otro, lo que es básico y principal, es el ensayo de corte directo, para que puedas determinar tu capacidad por tanto. Entonces, creo que no tiene caso plantear en este caso CBRs, porque si tú lees la definición y cómo nace ese ensayo, no tiene caso plantearlo en el tema de lo que son proyectos de edificación, mucho menos lo que es Proctor. Ahí colocaban el tema de densidad de arena. Bueno, en cierta forma podría ser utilizado, pero hay ensayos que ustedes han colocado dentro de sus trabajos que no guardan relación para un proyecto de edificación. En su momento, les elogiaba el trabajo del estudiante Aristides, pero así como elogio el trabajo, también tengo que ser crítico con lo que plantean, y esta vez Aristides se ha equivocado. Me ha puesto de la misma forma, me ha puesto CBR, me ha puesto Proctor modificado. Eso significa que, o sea, simplemente han tomado todos los ensayos que están en la tabla, han descargado toda esa información y todo lo que han puesto es eso. Hay estudiantes, por eso digo, vuelvo a recalcar, estudiantes que me han hecho hasta 100 hojas. Y el trabajo no se decide por volumen, el trabajo se decide por calidad. Creo que en ningún momento, y creo que mis delegados, tanto Jack y tanto Jenny, pueden dar fe que en ningún momento he condicionado los trabajos con una cantidad de páginas, o sea, el estudiante es libre. Y hay estudiantes que han desarrollado el trabajo en 10 o 15 hojas de una muy buena forma. O sea, han hecho el resumen, han indicado su función, han indicado su importancia. Y hay trabajos de 80, 90 y de 100 hojas que prácticamente no concuerda con lo que les había mandado. Entonces, vuelvo a recalcarles, lo he estado revisando, pero todavía no he puesto las notas. En el día de hoy, entre hoy y mañana más tardar, en la tarde, ustedes ya van a tener su nota de su segunda tarea académica, porque la primera tarea académica ya lo he colgado en su sistema, ¿ya? Entonces,
El día de hoy me voy a tomar todo el tiempo para poder revisar tanto sus exámenes y sus trabajos, pero le estoy haciendo una observación con respecto a los trabajos que han enviado. No me voy por el tema de cantidad y en ningún momento he pedido cantidad de hojas. Me voy por el tema de calidad de trabajo. Calidad de acuerdo a lo que lo solicito. Y creo que a partir de adelante, a partir del examen de medio curso hacia adelante, los trabajos ya no van a ser ya no van a ser necesarios, porque en cierta forma vamos a hacer la parte aplicativa del curso. Y la parte aplicativa va a ser referido al tema de metrados. Entonces, va a ser mucho más complejo dejar en esa parte porque ya viene a ser parte de cálculo y parte de interpretación por cada uno de ustedes. Entonces, creo que hasta este punto era dable dar en cierta forma de trabajos. Y si es que se va a dejar en algún momento trabajos posteriores, será para 1 o 2 puntos como máximo. ¿Ya? Entonces, bien, con esa aclaración, para que ustedes más o menos tengan entendimiento a la hora que voy a revisar sus trabajos y cuando vean su puntuación, para que ustedes puedan saber más o menos en qué me estoy basando para poder revisarles. Espero que ustedes puedan entender que, o sea, no puedes colocar todos los ensayos. Si es que yo te hubiera solicitado, hazme una descripción de todos los ensayos. El trabajo en sí ha sido netamente ensayos, pero hay estudiantes que me han hecho la primera parte, la obligatoriedad, un informe, qué debe contener el informe de mecánica de suelos. Entonces, bueno, está bien como soporte, pero en ningún momento había solicitado eso. Lo único que les había solicitado es los ensayos. Hay otros estudiantes que me hacían la consulta de los métodos y creo que en su momento tanto Ayac y creo que la señorita Medina también me hacía la consulta y le respondió y le he dicho que se enfoque netamente a los ensayos, porque los métodos son diversos, los métodos pueden ser variables y eso va a depender del tipo de ensayo que lo vas a realizar. Entonces, le he hecho la aclaración que se enfoque netamente en los ensayos, pero en los ensayos para edificación, no en los ensayos totales que tienes ahí, porque de ahí se disgrega, de ahí salen para proyectos de saneamiento, de ahí salen para proyectos viales. Entonces, lo que tú tenías que es separar lo que tú creas conveniente o teniendo una base técnica de por qué estás haciendo los ensayos y si se utilizan o no se utilizan en el tema de edificación. Por eso vuelvo a recalcar, hay estudiantes que en 15 y en 20 hojas de trabajo, incluyendo su carátula, su resumen y todo ese tema, y lo han planteado muy bien. Hay muy buenos trabajos. Y hay trabajos, como en su momento, vuelvo a repetir, como el del estudiante Aristides, que creo que, si no me equivoco, creo que llega a 75 o 80 hojas, prácticamente ha descrito sin tener el criterio de saber elegir si es que es para un proyecto de edificación o no, o cuándo se utiliza ese ensayo. Entonces, bien, con esa aclaración, y para que ustedes tengan conocimiento cómo se va a evaluar su trabajo, entonces espero que quede claro cómo va a ser, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser, continuando con las clases, vamos a terminar el tema de concreto, ¿ya? Control de calidad para el tema de concreto, nos quedaría 2 temas pendientes, que es el tema de acero, control de calidad para el tema de acero, y control de calidad para unidades de albañilería. Entonces, el tema de concreto, en cierta forma, ustedes también ya lo han tratado. Cuando generalmente viene a ser en la parte introductoria, cuando hablamos de concreto, lo van a ir viendo cuando ustedes llevan el curso de materiales de construcción. Y en el curso de materiales de construcción, disculpas, perdónenme, ¿sí está grabando? Sí, perfecto. Y en el curso de materiales de construcción, en cierta forma les da cierta definición, donde ahondan mucho más en el tema de concreto, o todo lo relacionado al tema de concreto, y más aún el tema de su dosificación y su diseño de mezcla, viene a ser en el tema de curso de tecnología de concreto. Pero a veces, dado por el mismo hecho de que se requiere herramientas, se requiere equipos especiales de laboratorio, se requiere cierto conocimiento previo, tener la capacitación actualizada, no se toca a fondo acerca del tema del concreto. Y si ustedes revisan el tema del repositorio institucional de la universidad, es decir, en su tema de investigación, en la actualidad hay bastantes investigaciones referidas al tema concreto. Es decir, hacen comparaciones, utilizan diversos métodos, añaden otros materiales, entonces todo con la finalidad de dar alguna opción en cierta forma para poder brindar una mejor resistencia a la compresión. Ese es el objetivo al momento de plantear
un diseño de mezcla o añadir algún otro material. Entonces, he visto que le han añadido cenizas de materiales, he visto que lo han añadido, por ejemplo, PET, es decir, plásticos de alta densidad, he visto que le han añadido vidrio, que le han añadido perlas de poliestileno, que le han añadido arcilla expansiva. Entonces, me parece perfecto, me parece muy bien que se llegue hasta ese punto. El problema es que muchas veces no vemos el tema de lo que es la parte económica con la parte de diseñar un concreto que nos sale normalmente, o sea, utilizando los materiales convencionales, es decir, materiales como los agregados comunes que nosotros utilizamos, tanto finos y gruesos, el tipo de cemento y el agua, que es de lo que te va a dar un concreto básico, ¿no? Un concreto convencional. Entonces, a veces, por ejemplo, colocan las perlas de poliestileno, pero no aumenta en cierta forma, entonces ahí ya entra a tallar ciertas cosas y ciertas conclusiones. Pero me parece muy bien que esa línea de investigación pueda seguir continuando y que se puede dar más aportes, no solamente en el tema de concreto, sino hay muchas áreas de investigación. De repente hay estudiantes como lo que son ustedes, que a un futuro van a plantear para obras viales o que van a plantear para obras hidráulicas o de repente para obras de irrigación o para el tema de geotécnico. Entonces, en otras palabras, no estoy obligando a que hagan de concreto, sino más por el contrario, solamente estoy dando unos alcances que si ustedes pueden ingresar al repositorio institucional de la universidad, pueden revisar, es totalmente gratuito, tanto de pregrado y de posgrado. Y si desean ampliar más, también pueden entrar a cualquier universidad. Ahora es obligatoriedad que toda universidad publique sus investigaciones, por eso es indispensable que se realice de la mejor forma el tema de sus investigaciones, ¿ya? Entonces, bien, entonces en el curso de tecnología de concreto generalmente lo que entran a tallar es el tema de definición y el tema netamente de diseño de mezcla. Y para el tema de diseño de mezcla se toca por 3 métodos. El método de fineza, el método de Ashton y el método de ACI. Y la más recomendable y la que siempre se utiliza generalmente para los trabajos viene a ser el método de ACI. Viene a ser un método que es internacional, está vinculado a un método norteamericano que es mucho más preciso que los otros 2 métodos restantes. Entonces, sus variables son un poquito más amplias y te da un diseño de mezcla, digamos, en cierta forma más exacto. Pero hay un detalle. Y esto es un poquito que no concuerda con lo que nosotros vemos en la parte de laboratorio, con lo que vemos en la parte de vaciado de concreto de forma convencional. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes han hecho sus probetas, me imagino que lo han hecho, cuando han hecho ustedes sus probetas podría ser 1, 2 o 3, dependiendo de la cantidad que lo hayan hecho. ¿Qué es lo que han hecho? Ustedes han trabajado con los agregados en óptimas condiciones. Han trabajado con el agua en óptimas condiciones y han trabajado con su cemento en óptimas condiciones. Recuerden ustedes que el concreto, en general, el volumen del concreto, un 80% está compuesto por agregados, hasta un 85%. En cierta forma, el cemento no te da la resistencia. En cierta forma, el agua no te da la resistencia. El que te va a dar la resistencia y el que va a soportar la carga de compresión viene a ser el tema netamente de los agregados, la calidad de los agregados. Y para eso se hace un estudio de cantera previo. Cuando ustedes van a presentar proyectos o van a hacer proyectos en su fase de diseño, que va a requerir el uso de concreto, se hace un estudio de cantera. Y generalmente te piden 2 propuestas para ver la calidad de los agregados y elegir lo más ideal, lo que vamos a necesitar y lo que nos va a dar un mejor resultado. Entonces, la calidad del concreto tiene que ser que tiene que ser resistente al impacto. Es una de sus cualidades. Y el otro es la forma. Y para eso hay ensayos. En el tema de lo que vendría a ser ensayos de cantera son diversos. Desde la granulometría hasta el tema de desgaste de los ángeles, que te va a determinar en este caso, la calidad de tu agregado. Entonces, eso es muy aparte. Cuando ustedes han hecho eso, quiere decir que han lavado su agregado. Han agarrado el agregado, han hecho el tamizado, le han quitado sus impurezas y en función de eso han planteado un diseño de mezcla. El detalle es que cuando lo hacen ustedes en el tema, mis disculpas, creo que Diego Flores, que buen día, mi trabajo está un poco lento, gracias.
¿Se te ha salido, mi estimado Juan Diego Flores? Sí, creo que vi tu nombre ahí que has entregado. No había ningún problema. Bien, entonces vuelvo con el tema. Cuando hacen ustedes sus probetas, vuelvo a recalcarlo, lo hacen en condiciones óptimas, al 100%, pero eso discrepa con la realidad. Cuando ustedes desean vaciar cualquier proyecto en obra, generalmente se requiere, en este caso, un contratista o un proveedor que te trae los materiales, en este caso los agregados finos y los agregados gruesos. Y ellos no tienen cuidado al traerte con cierto porcentaje de impurezas. Es decir, te pueden traer con tierra. Es más, si ustedes han trabajado en obra o han tenido experiencia en cierta forma, a veces llegan residuos, residuos fecales, llegan, por ejemplo, residuos como animales muertos en putrefacción. Entonces, llega una serie de cosas, no llega los agregados en una calidad óptima. El otro detalle es que en Huánuco es muy bendecido con el tema de las canteras. Y Huánuco, en su gran mayoría, hace uso de una cosa muy importante, un material muy importante, el tema del hormigón, cosa que no está contemplado. El hormigón viene a ser una combinación entre agregado grueso y agregado fino, pero cuando ustedes hacen su diseño de mezcla, según el método de ACI, la palabra hormigón no existe. Esa denominación hormigón en otros países, tanto europeos, en tanto países norteamericanos y en ciertos países latinoamericanos, la palabra hormigón se refiere netamente al concreto. Por eso ustedes habrán buscado, si están llevando cursos de concreto armado, habrán encontrado bibliografías que se llaman hormigón armado. Entonces, la palabra hormigón que nosotros hemos denominado propios, hemos colocado esa combinación de agregados. Y eso no está contemplado como un agregado para tu parte de tu diseño, porque te vienen piedras de diferente tamaño y te vienen los agregados finos de diferente tamaño y de diferente calidad. Entonces, ese es el otro problema, que no identificamos y no trabajamos y no planteamos un diseño de mezcla adecuado. Entonces, hablar de concreto son temas que literalmente ustedes lo van a ver en obra. En laboratorio, por eso digo, en laboratorio se trabaja en condiciones normales. Y es más, es decir, más que normales, en condiciones óptimas. Se limpia todo el agregado, lo lavan, lo hacen secar, hacen su diseño de mezcla controlando, dosificando, midiendo, pesando. Pero en obra es totalmente distinto. En obra, cuando se hace, por ejemplo, el vaciado a través del tambor o los trompos, que va a variar según los pies cúbicos de su capacidad, no se hace contemplando eso. Entonces, ¿eso qué va a originar? Lo que va a originar va a ser un diseño de mezcla, más que nada el resultado va a diferir con tu diseño de mezcla. Si tú habías planteado con un diseño de mezcla de 210, puede diferir, de repente no va a llegar a los 210, entonces de repente llega a los 200 o a los 205. Esa diferencia de 5 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Marca la diferencia en tu estructura. Y acá a nivel nacional, no solamente en Huánuco, no somos muy estrictos con respecto a esa normativa. Es decir, no hay durante el proceso, por ejemplo, cuando se hace el vaciado de viviendas, o netamente cuando se hace el vaciado de algunas obras públicas, no se sacan las muestras reales. Generalmente para las muestras, para sus provechos, sus testigos, los residentes, o comúnmente se ve esto, que hacen un mejor diseño, le echan más cemento, lo mandan a lavar el agregado y eso lo mandan. Pero para que hagan sus demás estructuras, no. Entonces, no somos muy exigentes en esa parte. Y eso, a la larga, acarrea problemas estructurales. En este caso, ustedes saben, por naturaleza, y hasta séptimo ciclo, entienden que el concreto trabaja resistencia a la compresión, que tus estructuras, en este caso estructuras verticales, requieren de esa resistencia a la compresión para que puedan soportar cargas que tú has planteado durante tu diseño estructural. Entonces, ese es el otro detalle y eso es algo que te acompaña. Entonces, uno es que debería ser un poquito más estricto, porque no es cualquier otro material. De repente, si estás colocando una tabiquería y colocas no sé, un drywall o colocas una plancha de AAA, de repente de menor espesor o de otra madera, entonces no te va a afectar tanto porque es el tema de distribución. Pero hablando ya de elementos estructurales, en ese caso el concreto sí te va a afectar y se puede producir solamente por peso propio, se puede producir fallas estructurales.
Entonces, eso es lo que nosotros no vemos a fondo. Eso es lo que de repente en la mayoría de los cursos que van relacionados al uso de concreto o al diseño de mezcla, no te dice que el diseño de mezcla que tú planteas de repente no va a ser adecuado, porque a veces se carece en los lugares o en los proyectos que tú vas a hacer, se carece de agregados, entonces tienes que adecuarte a lo que te proporciona el proveedor. ¿Cómo actuar en ese caso? Las normativas norteamericanas, por ejemplo, Las Vegas, una ciudad que va referido al tema de lo que es turismo, recibe millones y millones de turistas a la semana, mensuales, anuales, viene a ser una ciudad que deja bastante ingreso por turismo. La calidad de los hoteles generalmente radica entre 5 a 7 estrellas, una calidad óptima, y cada 6 meses o cada un año, cada uno de los hoteles renuevan por completo todos los ambientes, todo, es incluido camas, espejos, decoración, todo. Y en algunos casos, cada 5 años, demuelen sus edificaciones para construir uno mejor, que tenga mayores casinos y todo. Viendo del margen de eso, muy aparte del tema de turismo, ¿qué nos indica? Que la calidad, en este caso, de su infraestructura es muchísimo mejor. En ese caso, para hacer cualquier modificación, se requiere a un supervisor. Y si el supervisor no le da el visto bueno para que haga la remodelación porque cree que puede dañar algo estructuralmente, no tiene que hacerlo, si no se denuncia a esa persona. Cuando se hace el proceso de vaciado, generalmente para las losas, ellos plantean de repente 300 kilogramos o 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces va el supervisor, saca una muestra, en este caso vacían con mixer, porque estamos hablando de áreas de losa totalmente inmensas, estamos hablando de 1000 metros cuadrados, 1500, 10.000 metros cuadrados. Entonces sacan las muestras de los mixer y si no cumple, simplemente no le dan la licencia de funcionamiento a esa infraestructura. Entonces, llevarlo eso a nuestra realidad es lo que nosotros deberíamos buscar. Que lo lleven no solamente para lo que son proyectos como locales comerciales, sino que lo lleven también para viviendas. Y en este caso debe haber personas encargadas. Por eso el tema a veces de los colegios profesionales pasan desapercibidos. Por ejemplo, en esta pandemia se escuchó bastante del tema del colegio médico. Y bueno, en cierta forma el tema de colegio médico también vela por sus intereses. Pero que durante el proceso normal, por ejemplo, ¿qué hacen los otros colegios? ¿En qué apoyan? ¿Cuál es la ayuda hacia la población? ¿Cuál es esa retribución por parte de las autoridades? Recuerden que cuando ustedes egresan van a pertenecer a un colegio. En este caso va a depender dónde se quieren colegiar. Generalmente, si terminan acá, la mayoría se colegia, por ejemplo, en el colegio que tiene su filial en Huánuco, el Colegio de Ingenieros de Huánuco, o SIP, van a llevar un SIP, y eso es lo que les pide como requisito también para que puedan trabajar ustedes en cualquier proyecto. Pero ¿cuál es el apoyo que brinda cada una de estas instituciones? El Colegio de Arquitectos, otros colegios que podrían ayudarte, de repente a un menor costo, como asesorías. Somos casi más de 500.000 asociados solamente en la filial Huánuco, y a nivel nacional somos mucho más. Entonces, hay que entenderlo desde ese punto. Entonces, referido a ese tema, hablar de concreto es mucho más amplio y es mucho más preocupante si nosotros lo llevamos a la realidad. Es lo que vamos a ver el tema de hoy día, el tema de control de calidad. ¿Cómo deberías verlo? ¿Cómo debería hacerse un control de calidad óptimo? Entonces, el estado del concreto o la clasificación del concreto por estados son dos. Un concreto pasa por dos estados. Tiene un estado fresco y tiene un estado endurecido. El estado fresco hace referencia cuando tu concreto pasa por el proceso de mezclado, cuando incorporas todos los materiales que tú vas a utilizar y vas a mezclar. Y el estado endurecido, que nosotros lo llamamos así, significa que ya empieza su proceso de endurecimiento, es decir, que pasa por su etapa de fraguado. Y de su etapa de fraguado será más o menos, algunos dicen media hora, otros dicen 4 horas, pero generalmente la mayoría de las bibliografías dicen que el proceso de fraguado, es decir, de estado fresco endurecido, tarda de 6 a 8 horas. Entonces, a 6 a 8 horas ya empieza a endurecerse al concreto y tener cierta resistencia. Entonces, ¿qué ensayos debes hacer? Porque los ensayos son los que te van a medir a ti el control de calidad. Para hablar, por ejemplo, del concreto en estado fresco, te hace referencia
de repente en el estado del concreto, en este caso vuelvo a recalcarte la palabra hormigón, ellos lo conocen como concreto, ¿ya? En un estado líquido. Y hay ciertos ensayos que debes hacer. Por ejemplo, la determinación de la temperatura de la mezcla es totalmente importante y la gran mayoría no lo hacemos. ¿Para qué te sirve? Recuerden que el concreto es considerado como un material vivo que va prácticamente que va a trabajar o que va a reaccionar frente a cambios de temperatura. Tienes por el otro lado el tema de asentamiento de concreto fresco con el cono de Abrams, ¿ya? Es un ensayo muy común para ver el tema de su consistencia. Tienes el de peso unitario y rendimiento, y por último tienes el de contenido de aire en el concreto fresco. Ustedes saben que un porcentaje elevado de aire dentro de tu concreto te va a dar fallas, en este caso fallas que son por cangrejeras, se va a formar espacios de aire que no van a estar o no va a estar cubierto por el tema de concreto, y eso es lo que va a perjudicar estructuralmente a tu elemento que tú estás planteando, que estás vaciando. ¿Ya? Ingeniero, disculpe. Sí. Ingeniero, en ese caso de las cangrejeras, ¿no se daría por una buena compactación? Sí, en cierta forma. No por el tema de compactación, sino por el tema de vibrado, mi estimado Michel. Sí, El tema de vibrado, efectivamente, el tema de vibrado ayuda a reducir ese porcentaje de aire, pero el tema de vibrado tampoco no hace milagros. Si es que tú tienes un porcentaje elevado, no te va a reducir al mínimo. Entonces, hasta para el proceso de vibrado, tienes que saber cuánto tiempo colocarlo y cómo hacerlo. Hay personas que de repente no tienen conocimiento del tema de vibrado y exageran el tiempo. ¿Eso qué te va a originar? Que las partículas de tu agregado o las partículas de tu concreto se disgreguen. Y generalmente se forma una lechada en la parte superior y se asienta generalmente los agregados. Entonces, también para hacer un cierto vibrado, conocer el tema de los vibrados, hay que tener cierta capacitación para aplicarlo. Entonces, lo que dice su colega es muy cierto, pero también el vibrado no hace milagros. Si tú durante tu proceso de mezclado y durante tu proceso de incorporar, en este caso los materiales, tu porcentaje de aire es superior, tu vibrado no lo va a reducir al 0%, sino reduce en cierta forma. ¿Sí? Entonces, bien, para el tema de los almacenamientos, ¿no? Esto generalmente va referido con el tema de tus concretos, cómo debería ser, tienes que buscar espacios que van a estar netamente libres, porque se hace el uso de maquinaria, se hace el uso de equipos, van a estar, en este caso, la mano de obra a lo largo de estas actividades, entonces van a estar operando. Entonces, se requiere espacios libres, que tengas a la disposición, en este caso, todos los materiales, que no estés caminando demasiado, que no exijas, o que de repente tu agregado está a 100 metros y tu trompito o tu tambor o el equipo de mezclado está a otros 100 metros, entonces lo que te va a generar en este caso es una discoordinación total, es decir, que no vas a poder trabajar cómodamente, ¿ya? Entonces veamos, para el tema de temperatura, ¿cómo lo miden? Generalmente hay termómetros especiales, se sacan muestras o puedes hacerlo directamente a través del tambor. Y la gran mayoría no sabe por qué se toma el tema temperatura. Y esa es por esta razón que te presentan esta tabla. Acá te hablan de la ASTM, que viene a ser referido al tema de materiales, normativa norteamericana, y también tienes una norma técnica peruana que hace referencia a eso. Entonces, con eso va referenciado. ¿Para qué tú mides el clima o la temperatura de tu concreto? Porque si es demasiado frío, pongamos el caso que tú estás utilizando un cemento que ha estado mal almacenado, que no lo has colocado bien y ya su calor de hidratación, que es propio del cemento, ha bajado y ya está endureciéndose, lo que pasa es que no le va a brindar una temperatura adecuada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Su proceso de fraguado se va a acelerar, va a empezar a endurecerse mucho más rápido. Entonces, ¿qué hace la gran mayoría? La gran mayoría dice, no, es porque le falta agua. Entonces, añade agua, y lo que hace el agua, o sea, cuando ustedes ven esa relación de agua-cemento, es que reduce grandemente, en cierta forma, la resistencia. Ya no vas a tener una mezcla uniforme. Entonces, por esa razón, el tema de temperatura generalmente va relacionado con el tema de calor de hidratación del cemento. Es para saber si su temperatura es óptima. Ahí te presentan más o menos cuánto debería ser tus secciones, cuánto debería ser los grados, tu temperatura mínima, tu temperatura máxima.
Y eso te va a ayudar para que tú puedas definir, ¿ya? Si es que tu proceso de fraguado va a ser adecuado o no va a ser adecuado. El detalle es que muchas veces no lo hacemos y hacemos el tema a la deriva. Entonces, se debería recomendar que se hagan este tipo de ensayos. Continuemos. El tema de asentamiento del concreto fresco en el cono de Abrams, ¿ya? Es un procedimiento que me imagino que ustedes lo han visto. Y es para dos tipos. Un asentamiento que podemos decir del concreto que es convencional, ¿ya? Y un asentamiento de un concreto líquido, totalmente líquido. Y son totalmente distintos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el tema de asentamiento de cono de Abrams, y esto es un ensayo de consistencia, el tema de asentamiento, ustedes lo miden en pulgadas, ¿ya? Su procedimiento es muy aparte, ¿no? Cada H tercios de capa, tú vas haciendo el famoso chuseado y posteriormente sacas y mides cuánto se ha asentado el concreto. Si no, si es demasiado, tú dices, esta mezcla o este concreto es demasiado aguado. Entonces, tienes que hacer un rediseño, replantear en qué está fallando. De repente el agregado te ha venido muy húmedo, entonces tienes que reducir la cantidad de agua. Entonces, o si te sale demasiado seco, que no cumple con los parámetros, entonces tienes que modificar o reajustar con tu contenido, en este caso, el porcentaje de agua que vas a añadir. Y en la parte izquierda, o en la parte derecha, disculpen, se coloca una placa, y esa placa, o sea, cuando ustedes colocan, en este caso, a través de su cono de Abrams, lo que miden es el concreto líquido, la consistencia. Si esta masa sobrepasa, generalmente son 60 centímetros que se deja de circunferencia, si sobrepasa, significa que está muy aguado la mezcla, entonces tienes que plantear un rediseño, nuevamente, reajustar. Entonces, para las herramientas o los equipos o materiales que vas a usar, el cono de Abrams ya viene normado, ya viene predeterminado, puede ser de diferente material, he visto de plástico en la actualidad, pero de preferencia les recomendaría, como va a estar en constante uso con el tema del concreto, puede ser que se fisure, entonces en tal caso sería un plástico resistente. Y aparte tienen la wincha y todo ese tema para que les pueda ayudar o complementar durante su buen proceso de medición de asentamiento. Este es su proceso, cada H tercios, ¿ya? Cada H tercios tú vas haciendo y al final lo que tú mides es el asentamiento. Y para eso hay tablas, obviamente hay tablas. Y esto va a depender, vuelven acá, tienen su normativa y tienen tanto la normativa norteamericana y tienen la normativa técnica peruana. Entonces, te hablan, ¿no? Un asentamiento nominal de 2 a 4 pulgadas y en el otro caso te dicen de 3 a 3 pulgadas. Pero cada uno de estos tienen un porqué. Y esto ustedes me imagino que lo han ampliado en el tema de tecnología del concreto, porque es parte vital. Hay algunos que dicen que tiene que ser 6 pulgadas. Hay otros que dicen que tiene que ser 4. Generalmente se solicita que esté entre 4 pulgadas, ¿ya? Entre 3 a 4 pulgadas. Y hay otros que dicen, no, debe ser de 2 pulgadas. Entonces, eso va a depender de qué? Va a depender de la mezcla de concreto que tú estás realizando. Si lo necesitas en cierta forma aguado, como para el diseño o el transporte de mixer, es otro análisis. Y si lo necesitas ya para uso directo, entonces es totalmente distinto. Calculas esos asentamientos, ¿ya? Ahora, el peso unitario y rendimiento, ¿para qué te sirve? Recuerda que nosotros sabemos que un metro cúbico de concreto son 2.400 kilogramos por metro cúbico. Eso es lo que se acostumbra o lo que siempre te dicen como dato. Cuando tú dices, por ejemplo, ¿cuál es la densidad o cuál es el peso del concreto? Cuando haces el cálculo estructural, siempre te dan este valor. Te dicen 2.400 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Y entonces, ¿por qué se hace el ensayo de peso unitario? Pues recuerda que en este caso la masa del concreto, ¿quién te va a proporcionar? El agregado. Y todos los agregados no tienen una misma composición. Entonces se requiere que haces un peso unitario, es decir, calcular cuánto pesa por un metro cúbico para poder saber. Y estos valores normalmente jóvenes, varían. No es 2.400 exacto. Al momento de hacer tu vaciado de concreto, en algunos casos vas a tener de 2.240 kilogramos por metro cúbico y en algunos casos va a superar, por ejemplo, de 2.460 kilogramos por metro cúbico. Si supera más, ya sería demasiado pesado. Entonces,
se requiere hacer en ese caso otro reajuste. Por eso les digo, es importantísimo saber realizar el tema de diseño de mezcla. Los aparatos son muy sencillos, tienen un recipiente, generalmente de acero, tienen una placa para que puedan ayudarles al enrasado, entonces primero pesan la tara y luego añaden su mezcla de concreto y luego pesan el total y lo descuentan la tara. Entonces ese pesaje tiene que estar más o menos entre estos valores o entre estos intervalos de valores. El procedimiento es casi similar a lo que es el cono de Abraham, solo que en este caso el objetivo es totalmente distinto. Saber cuánto pesa unitariamente el concreto que tú estás haciendo como mezcla. El otro tema viene a ser el contenido de aire, que es lo que te dice, que el aire generalmente ocupa del 1% al 3% del volumen de mezcla. Si supera eso, es lo que les indicaba como problema, que va a ocasionar cangrejeras leves o cangrejeras severas. Las leves todavía puedes resanarle al momento de desencofrar, pero generalmente te dan 24 horas. Las severas tienes que hacer un tratamiento y en el peor de los casos tienes que demoler esa estructura que has vaciado y tienes que volver a hacer el proceso de construcción de ese elemento estructural. Por ejemplo, si tú tienes una columna donde tú al momento de desencofrar ves expuesto las varillas, ¿ya? Significa que se ha producido una cangrejera, que no va a resistir como tú lo que estás buscando. Entonces, lo que requieres, en ese caso, lo más aceptable es que demuelas. Y esto es lo que te controlan generalmente los supervisores. Los supervisores pueden tolerar de repente, en cierta forma, algunos procedimientos constructivos, pero si tu elemento estructural, en este caso, por ejemplo, las columnas, las vigas, están expuestas al momento de desencofrar, se notan los aceros, significa que todo lo que has hecho ya está mal, que tu proceso de vaciado ha estado mal y que ese elemento estructural no va a tener la misma resistencia estructural que tú buscas. Entonces, el proceso de contenido de aire generalmente se hace con un equipo especial, tipo como una olla a presión, y se echa, por ejemplo, se usa el medidor de tipo aire en Washington. Si ustedes buscan esto en YouTube, hay bastante información relacionada, tanto lo hace Chema, lo hace la marca Sika, que son una de las dos empresas más grandes a que se dedican al rubro de esto y que te enseñan bastante. Y también tienes ahí empresas que hacen concreto premezclado como Unicon, esas empresas también enseñan ese procedimiento correcto. Entonces, lo que se hace es colocar cierta aire a cierta cantidad de PSI para que puedas medir la cantidad de aire exacto en tu concreto. Pero el objetivo es que no supere estos valores, no supere el 3%, sino por más que tú hagas un correcto vibrado, siempre vas a tener esos problemas. Y ahora entramos al tema de los ensayos en estado endurecido. Pasar de estado fresco a estado endurecido, generalmente hablamos, por naturaleza, vamos a hablar de la resistencia a la compresión. ¿Y eso por qué razón? Porque el concreto generalmente te va a trabajar, a este caso, a resistencia a la compresión o te va a soportar cargas a compresión. El ensayo a flexión sí se puede hacer y el ensayo a tracción también. Pero por naturaleza, el concreto te va a trabajar por compresión. Entonces, uno de los procesos indispensables para que tú puedas llegar a esa resistencia a la compresión, cuando vas a hacer ensayos destructivos, como en este caso a través de las probetas, es realizar un correcto curado. Y la gran mayoría te recomienda que agarres a tus probetas y lo coloques en una piscina de agua, para que se mantenga húmeda y en cierta forma el agua ayuda a que pueda cumplir con su resistencia, en este caso el concreto, para que no pueda agrietarse. Pero aparte de eso, no te dicen que en una piscina, cuando al momento de colocar tus probetas, que no lo añades cal. En realidad deberías añadirle cal, porque en la piscina se produce el fenómeno de lixiviación. ¿El fenómeno de lixiviación en qué consiste? El fenómeno de lixiviación consiste en que al momento de estar en contacto con el agua, ustedes recuerdan que uno de sus componentes del cemento viene a ser el cal se combina con el agua, entonces hace que se produce cierta acidez y en este caso que su propiedad del concreto
ya de tus probetas de concreto no llegan a la resistencia. Por eso te dicen que eches cierta cantidad, dependiendo del volumen de agua, eches cierta cantidad de cal para que pueda contrarrestar, para que no salga esa cal o para que no se pueda perder ese componente principal de tu cemento. Entonces, el curado es indispensable. Nadie te dice eso. Generalmente te dicen, ¿sabes qué? Vas a regarlo con agua. Nadie te dice vas a regar con agua y cal. En realidad, si tú revisas en tus bibliografías ese fenómeno de lixiviación, vas a encontrar a lo que te hago referencia para el tema de concretos. Hablar de resistencia a la compresión, tenemos una normativa técnica peruana que hace referencia a esto, la 339.034. Deseas ampliar, ahí lo vas a ver. Generalmente son muestras cilíndricas para el tema de probeta. He visto que hacen muestras tipo cubo, el análisis es totalmente distinto. Generalmente eso ya lo plantean para unidades de albañilería rectangulares, pero hay comparaciones, ¿ya? Que dicen que las cilíndricas tienen mejor resistencia a la compresión, en el caso de tus probetas, que las cúbicas. La velocidad de carga es indispensable, y eso ¿quién te va a dar? Te da, en este caso, la máquina que te va a ayudar para el tema de rotura a compresión. Los tipos de fractura que se pueden producir al momento de hacer el tema de tu ensayo con una máquina son diversas. Tienes a través de un tipo cono de separación, cono y corte, es decir, cómo se va a ir presentando las fisuraciones, corte y columnar. Lo más dable y lo mejor que debería pasar en condiciones normales es una falla o un tipo de fractura para tu probeta tipo columnar. Significa que la distribución, en este caso de las cargas, es totalmente óptima. Y en ese caso va a depender también del estado de la máquina. A veces las almohadillas donde vas a colocar tu probeta no son las adecuadas. Entonces a veces están desniveladas, otros que están ya deterioradas. Entonces ese es un problema que podría afectar en cierta forma para tus tipos de fractura de probetas. Informes, esto va a depender del tipo de laboratorio en que tú vas a trabajar. Generalmente te van a dar los resultados donde vas a ir colocando la identificación, el nombre de tu probeta, las medidas de tus probetas, la carga que hacías sometido, cuánta es esa resistencia, a qué edades estás colocando tus roturas o a qué edades estás haciéndolo, si es que hay defectos, tus tipos de fractura y por último el peso de cada muestra, ¿no? O sea, al momento de hacer tus roturas van a salir pequeñas muestras para que puedas analizar su composición, para que puedas analizarlo como una pequeña muestra. Ensayo de la resistencia a compresión, esto por ejemplo es del laboratorio de la Universidad de Huánuco, ahí lo tienen, entonces es variable y esto va a depender del tipo de tu diseño de mezcla. Los equipos, en este caso, también influyen bastante. Los otros datos también influyen como la edad, el diseño de mezcla, las dimensiones, el tiempo que está enfraguado, su proceso de secado, etc. Entonces, hay múltiples variables que van a entrar a tallar cuando haces el proceso de resistencia a la compresión. Este es el otro ensayo, el tema de resistencia a flexión. Voy a explicarle rápidamente, en realidad lo que acá forman son pequeñas vigas, ¿ya? De cierta longitud, de más o menos 53 centímetros de largo, y generalmente los sometes, así como su mismo nombre dice, a flexión. Es como si agarras una viga, pero no va a llevar nada de acero, sino es totalmente de concreto. La idea es para que tú visualices, en realidad esto no influye mucho, para que tú puedas visualizar que tu concreto sí soporta fuerzas a flexión. El problema es que a flexión no te va a ayudar bastante. El concreto generalmente soporta el 10% de tu resistencia a la compresión. Eso viene a ser tu flexión. O sea, es mínima. Por eso, generalmente, lo que añadimos viene a ser el tema de acero corrugado en el tema de construcción. Entonces, bien, creo que son las 9:30. Me faltan unos 2 ensayos, el ensayo diametral y el ensayo de elasticidad. Eso lo voy a terminar la clase que viene y vamos a entrar con el tema de acero, control de calidad para el tema de acero y control de calidad para las unidades de albañilería. ¿Sí, jóvenes? Entonces, por cierto, toda esta información, todas las diapositivas están dentro de su plataforma para que ustedes puedan revisarlo y para que puedan estar visualizando. Bien. Ingeniero, disculpe, ¿hasta qué tema va a entrar el examen parcial? El examen va a venir hasta el tema que desarrollo el día viernes. El viernes que tengamos clases, hasta ese tema va a venir. ¿Ya? Muy bien, no quiero quitarles más tiempo, de repente estoy quitándoles con algún otro curso.
Mil disculpas por esto, son 9:31. Si hay alguna consulta, me la hacen la clase que viene y muy gustosamente les voy a responder. ¿Sí? Entonces, bien, jóvenes, un placer, cuídense y nos encontramos la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, cuídense.